Con su segundo crossover subcompacto, Volkswagen quiere asegurar más presencia en un mercado muy importante con la oferta complementaria de su Nivus, que contrario a lo que parece, es mucho más que una T-Cross con una figura distinta. Por tamaño y apariencia, la Nivus es el paso medio entre la funcionalidad de la T-Cross regionalizada que nos venden y la juventud de la Seat Arona, pero con un motor más acorde a lo que ya se ve en su competencia. Contra la T-Cross es más larga pero también más baja, al implementar un corte de techo más afilado, muy en la moda de todos los crossovers que quieren parecer un coupé y por lo general están en el nicho de los premium, no en este rango de precios. La primera vez que vimos esta Nivus, no esperábamos algo muy distinto a una T-Cross como la que tenemos ahorita, más desarrollada en Brasil, pero con una forma distinta del techo, una versión coupé por decirlo así. Pero para nuestra sorpresa, Volkswagen quiso usar una versión distinta de la plataforma MQB-A0, con menor distancia entre ejes, que por cierto comparte con la T-Cross europea que también pude manejar y que estoy usando también como referencia para sentir el manejo de esta Nivus. Y es que tienen la misma distancia entre ejes. La T-Cross está un poco arriba, la T-Cross local, aclaro, está un poco arriba de 260 centímetros, igual el Virtus. Es, digamos, la adaptación, la tropicalización de esa plataforma. Y esta es una versión más global, mucho más cercana a la familia europea de Volkswagen. Y eso puede sonar a que es muy bonito solamente en el papel, porque uno puede decir, no, es que esta es más cercana a la europea, entonces la mía es mejor. Pero no es solo eso. La diferencia ahí está en cómo cambia el manejo de una forma pues casi que total. Una T-Cross local no tiene nada que ver en su conducción con una T-Cross europea, de las que Enrique, nuestro productor, va a poner las fotos ahorita, de la que yo pude manejar a finales de 2019. No tiene nada que ver la T-Cross local con la europea, el manejo es muy distinto. La T-Cross local es mucho más enfocada a la funcionalidad, al espacio. Es un producto que me parece que está más a gusto en ciudad y no tanto en carretera, sobre todo con el motor 1.6 que trajeron hasta ahorita todas las versiones. Ya a partir de unos pocos meses ya la mayoría de las T-Cross van a tener el motor 1 litro turbo que también tiene esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta Nivus, en relación a la T-Cross local, tiene un mejor ajuste de suspensión para ir a una mayor velocidad, un mejor control, esa menor distancia entre ejes le da un poco más de agilidad. La dirección tiene una firmeza mucho mejor calculada en toda situación. Todo eso cambia completamente la experiencia de manejo y cambia completamente el enfoque. Porque la Nivus, entonces, si acaso el sacrificio es que es un poco más estrecha para los pasajeros de atrás, pero a cambio nos da un manejo mucho mejor y un manejo que uno asocia a los Volkswagen pues de toda la vida, o al menos los de hace 15, 20 años, que son los que yo recuerdo, que sí tenían una ingeniería más trabajada que el promedio en su segmento. Eso es lo que pasa con esta Nivus. Ahora, el motor 1 litro turbo, este 1.0 TSI, ya lo había podido conocer tanto en la T-Cross europea, así como en el A1, Seat Ibiza, Toledo, en otros países. Y aquí ocurre lo mismo que en esos autos, en el que el manejo podría decirse que es muy similar a un diésel. ¿Por qué? Porque abajo no tiene mucha respuesta, tiene un arranque que en ciertas pendientes podría verse escaso, pero luego entra un medio régimen más contundente, o bueno, contundente no es la palabra, más bien suficiente ese medio régimen, desde unas 2250, 2500 revoluciones, que hace toda la diferencia para que uno pueda adelantar, para que uno pueda incorporarse, para que uno pueda manejar en carretera. Y luego en altas revoluciones, digamos que ya se pierde esa respuesta. Entonces todo está en el medio régimen, precisamente como en un diésel, en el que no se tiene mucho abajo y no se tiene mucho arriba. La diferencia principal en esta Nivus es que se está usando una caja Tiptronic de 6 velocidades. No se está usando la DSG de 7 en seco, y tampoco se está usando la ISIN de 8
de convertidor de par que está en otros Volkswagen, como por ejemplo la Taos, que todavía no llega, que probablemente estará este año en Colombia. ¿Qué pasa con la Tiptronic? Mucha gente muy purista dirá, no, pues porque me quitaron la DSG, pero realmente no pasa nada. Uno, esta Tiptronic está muy bien programada, hace unos cambios lo suficientemente rápidos para el perfil de este vehículo. Y dos, el mantenimiento será mucho menos complejo que una DSG en el mediano y en el largo plazo. Esa confiabilidad y además ese refinamiento por no ser de doble embrague, porque una caja de doble embrague tiene sus jaloneos y tiene un manejo más delicado en ciudad. Esa ventaja en refinamiento, esa ventaja en confiabilidad van a hacer que la Tiptronic sea la elección correcta para el 98%, para el 99% de quienes van a comprar una Nius. Entonces, unir este motor 1 litro turbo con una Tiptronic de 6, que es una caja que ya lleva muchos años en Volkswagen y que sigue funcionando muy bien, me parece que es una decisión muy acertada. Si acaso hay que anticiparse al típico retraso en drive, pero la solución es, uno jala acá, se queda en Sport, y sin volverse una caja muy delicada que baja demasiado los cambios, sigue siendo una caja refinada que uno perfectamente puede usarlo en el día a día en Sport y va a tener una respuesta un poco mejor. Entonces, al final del día, el equilibrio de manejo en esta Nius es algo que la pone entre lo mejor de su segmento dinámicamente hablando. El motor puede que no sea el más ejemplar, pero cumple perfectamente bien entre toda esta competencia que ya empieza a tener motores turbo de pequeño tamaño. Para que tengan una idea, y ahorita lo vamos a ver en las pruebas de desempeño más adelante, recupera de 80 a 120 km por hora medidos, muy similar a una Ford EcoSport 2 litros, ya sin power shift y ya con el motor de inyección directa, que tiene un poquito más de potencia. Entonces, por otro lado, por esa misma razón y por ese mismo desempeño muy correcto que tiene, no esperen consumos espectaculares. Y aquí voy a aprovechar para adelantar este camión que va muy lento y no se puede. El caso, y volviendo al tema, es que uno no puede esperar consumos espectaculares por tratarse de un motor de 1 litro. Al final del día, la energía que está dando este motor es el torque de un motor de 2 litros con la potencia de un 1.6. Entonces no esperen consumos espectaculares, pero de todas maneras están bien. Están en el rango de los 40 a 45 kilómetros por galón. Y eso sí, gasolina extra exclusivamente. Si alguien les dice que puede usar corriente, les está mintiendo, porque pues ya sabemos que la gasolina corriente por octanaje es una de las peores del mundo, y no lo digo porque sea Colombia, es porque simplemente es un hecho real. Y pues así, para concluir, el equilibrio es muy bueno, no lo asocien para nada a la T-Cross local. Más bien, esta Nius es lo más cercano que podremos tener aquí en Colombia a la versión europea de la T-Cross, y es bueno que tengamos algo tan cercano a Europa, por más de que se eche en Brasil, en el segmento de estas crossover pequeñas. Otro aspecto a tener en cuenta son los frenos, con el tacto típico de Volkswagen en el que la respuesta no es la más consistente y a veces se endurece de más al activarse el asistente de paradas de emergencia, pero que de todas maneras están sobrados en sus capacidades, con unas distancias más cercanas al nivel de un Audi y por ende mejores al promedio en su gama. Por otro lado, nos agrada el sonido del motor de 3 cilindros, no tanto así sus vibraciones, que se cuelan en frío o al circular a muy bajas velocidades. También mencionábamos lo bueno del chasis, y en curvas muy cerradas sale a relucir el buen agarre del eje delantero y su capacidad de tracción. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado.
Lo primero que muchas personas van a notar con el interior de la News, y que muchas personas de hecho son críticas de ese aspecto, son los plásticos duros. Ese es el cliché de alguien que quiere criticar un interior. ¡Ay! Tiene plásticos duros, pero tengamos en cuenta que hay muchos más aspectos y detalles que hay que tener en cuenta para uno decir que un interior está bien fabricado o no. Sí, la News tiene plásticos duros, eso no es ningún misterio, de hecho es el estándar del segmento, y de hecho en este rango de precios que son más de 15 crossovers subcompactos, el único o los únicos dos productos que sobresalen en el tema de acabados son la Mazda CX-30 y el Peugeot 2008. De resto todos son muy similares en este estándar. Entonces ahí es cuando vuelvo a que hay que fijarse e ir un poco más allá en lo que uno mira. Sí, los plásticos son duros, pero con respecto a la T-Cross local o a un Virtus, que son algunos hermanos de plataforma, por decirlo así, o más bien primos de plataforma de esta News, se cuidaron más los temas como los bordes, las rebabas que quedan a veces del molde, se cuidaron más los ajustes, se cuidaron más las uniones, que están mejor logradas, mejor conseguidas. Y en manejo hablaba de la T-Cross europea, y de hecho se parece mucho a la T-Cross que se vende en Europa. La cabina, más el tema de los acabados. La cabina, pues sí, de hecho todos estos productos se parecen mucho, tienen esta misma disposición, que de hecho ergonómicamente tiene muy pocas quejas, muy pocos apuntes que uno podría decir después de usar por varios kilómetros esta News. Pequeños detalles, algunos más molestos que otros, como que las puertas podrían tener un poco más de tapizado, solo aquí un poco de este símil cuero en las puertas de adelante, no atrás. Que yo cuando activo la recirculación pues me marca que la active acá, pero a mí me gustaría, y eso es ser muy quisquilloso, eso a veces me pasa, a mí me gustaría que tuviera este mismo bombillo que me confirme que active la función acá, y solo lo tiene por ejemplo el del aire acondicionado y no el del modo automático, por ejemplo, tampoco lo tiene. ¿Qué más? A mí me gusta que haya una perilla, o que mantenga una perilla para el volumen o para el cambio de emisora. Soy muy tradicionalista en ese sentido. Esta interfaz de esta pantalla táctil se me hace excelente, son menús sencillos, claros, el manejo es simple, facilísimo de entender, el tamaño es bueno, la respuesta de la pantalla es buena, pero porque yo para subir el volumen tengo que hacerlo en dos pasos, haciendo clic acá y subiéndolo con el dedo. Sí, yo sé que yo puedo hacerlo acá con el volante, pero por ejemplo un pasajero, ya más de un pasajero se me quejó que por qué tiene que hacerlo así. Esto es como complicar las cosas de más cuando el propósito de una pantalla debe ser simplificar. Y ya temas de acabados, si acaso algún bordecito un poquito tosco acá, que esta guantera no se debería caer de golpe, debería estar amortiguada su apertura. Eso es un tema más propio de autos más económicos, y realmente poco más. O sea, es un interior muy bien conseguido. Me encantan los asientos, algo planos, puede que falte el apoyo lumbar, pero Volkswagen siempre consigue una buena firmeza. Y el hecho de que esta imitación cuero, que de hecho está muy bien lograda, se siente durable, vamos a ver con el tiempo si no se pela o no se decolora. Son 3 tonos los que usa. Eso me parece un detalle que le da vida a un interior que en general es muy sobrio y muy de colores oscuros. Y ya, ¿qué pasa? En lo demás, pues que hay mucho piano black, pero eso es una moda en la industria. Hay piano black acá, y eso es ya demasiado porque es prácticamente todo el tablero. Hay superficies mucho más bonitas y mucho más prácticas para limpiar ya con los años. Y por último, el recubrimiento del techo podría ser un poquito más suave, de nuevo, ser muy quisquilloso. También, ¿qué saca la cara? Ya para terminar, los instrumentos digitales, excelente lectura, los colores, la combinación, todo muy bien, visibles, no solo bonitos, sino también visibles y prácticos, con 3 tipos de vistas. La que más me gusta es la tradicional, pero en general, muy bien la News. Lo único, pierde un poquito de espacio a lo largo, algunos van a extrañar el techo panorámico o el techo corredizo, pero en general, la verdad, muy bien, y muy bien teniendo en cuenta el contexto de su segmento.
Como apunte extra, de otros Volkswagen más costosos pierde el apoyabrazo central delantero que se ajusta en posiciones de altura fijas. Este si acaso se extiende a lo largo, pero siempre cae en el mismo lugar a modo de tapa. En cuanto a equipamiento, el control de crucero activo y la alerta de colisión frontal con frenado automático son un gran plus junto a las excelentes luces, si bien no hay antinivela trasera. Por conjunto, la Nivus es muy competitiva aun cuando es más estrecha que la T-Cross. Su motor 1.0 turbo, sin ser el más parejo o refinado, la deja medio camino en desempeño entre las más lentas y las más rápidas del segmento, pero lo sobresaliente es un chasis aplomado y preciso que da confianza a altas velocidades en todo tipo de carreteras y unos frenos entre lo mejor de su gama. La clave está en su tacto y en un manejo más sofisticado y en su equipamiento con pocas falencias, además que Volkswagen no se ha querido complicar en esta ocasión con una caja de doble embrague. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.